Entramos en el capítulo 3 de Efesios. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar del misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades. El plan que Dios tenía para con los gentiles desde antes. Esto tiene que ver con usted y conmigo. Si está listo, ya comenzamos. A mí me emociona mucho estar estudiando Efesios, verdaderamente es una bendición y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta hora desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos aquí cada jueves. Y voy a pedirle que abra su Biblia ahí en Efesios, en el capítulo 3 de Efesios. Y vamos a comenzar por el versículo 1 y dice el texto: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya Pablo ha mencionado antes exactamente la causa por la cual él es prisionero. Aquí abiertamente nos damos cuenta, y esto es una confirmación más de que esta es una de las epístolas de la prisión. Pablo, prisionero de Cristo. ¿Dónde? En Roma. Eso lo estudiamos nosotros en la introducción a este estudio. Cuando yo termine hoy aquí, yo le recomiendo que usted vaya al principio acá en el canal y busque ahí introducción a Efesios, y ahí usted va a encontrar todo lo que sucede antes, el contorno, la cultura, qué es lo que está pasando cuando Pablo es aprisionado y bueno, y el camino en el cual es llevado a Roma. Y nosotros estamos estudiando las epístolas de la prisión en este tiempo, en esta etapa del año. Y quisiéramos avanzar en esto en lo que queda de año. Verdaderamente estamos viendo cómo Dios está edificando al pueblo y cómo estos estudios están penetrando y llegando. Yo recibo correspondencia todas las semanas de gente que me está diciendo: amado, los ojos de mi entendimiento están siendo abiertos, verdaderamente estoy entendiendo la gracia de Dios de una manera en que no la había entendido antes, y para nosotros es un gozo y un privilegio poder ser parte de este gozo, y que valga la redundancia, de este gozo que usted está experimentando por causa de lo que la palabra nos está diciendo, ¿sí? Pablo es prisionero de Cristo en una situación bastante difícil, y eso lo hemos visto en el libro de los Hechos y verdaderamente y en otros lugares, en otros libros, todo esto que Pablo tuvo que pasar. Dice por causa de ellos. Bueno, si usted se acuerda, yo le leí a usted la llegada de Pablo a Éfeso y cómo estuvo 3 años ministrando ahí en Éfeso. Y bueno, no solamente en la ciudad de Éfeso, también en la región. Y cómo esto es aprisionado inmediatamente después de eso. Para los gentiles, nosotros los que no éramos contados, los que estábamos fuera, aparentemente fuera del plan de Dios. No, nosotros sabemos que no es así. Sabemos que estamos completamente dentro del plan de Dios. ¿Por qué razón lo sabemos? Lo leímos. Y en el estudio de Gálatas que hicimos anteriormente, en la serie que hicimos del libro de Gálatas, ahí específicamente vimos la profecía de que Dios, cómo Dios tenía a los gentiles en su mente desde antes. Que sí, que el plan de Dios de alcanzar a los gentiles no fue algo nuevo, no fue algo que sucedió por casualidad, por coincidencias o porque Pedro entró a casa de Cornelio. No fue así. Cuando Pedro entró a casa de Cornelio, y los gentiles, los que estaban ahí, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y llenos con el Espíritu de Dios, fueron salvos primero que todo. Cuando eso sucede, ya Dios lo tenía planeado desde antes, y en el capítulo anterior hablamos de predestinación. Y lo hicimos sin miedo, amado, porque aquí no tenemos miedo a hablar exactamente lo que la palabra dice. A veces hay ministros que tienen miedo a hablar de todo lo que tiene que ver con predestinación.
verdaderamente. Y hay una acusación inmediata en cuanto a eso. Hay gente que enseguida acusa y dice, bueno, que ustedes cuando hablan de predestinación están excluyendo gente y están poniendo a unos sí, a otros no. No, nosotros lo que estamos diciendo es lo que dice el texto, sencillamente así, sí. Ahora, algo aquí tremendo, sí. Por vosotros los gentiles, el ministerio de Pablo a los gentiles es la causa por la que Pablo fue aprisionado en primer lugar, como hicimos referencia en la introducción del libro, sí. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Específicamente, Pablo es el apóstol de la gracia. Pablo es el apóstol que Dios separó desde antes para revelar el cumplimiento de todas las cosas que él había dicho desde tiempos antiguos. Y por eso él le llama la administración, quiere decir todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios. En teología a veces le llamamos la economía de la gracia. Economía en este caso no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con dinero, es todo lo que comprende este pacto de gracia. Sí, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y algo muy tremendo aquí. La gracia fue específicamente dada con los gentiles en mente. Venga conmigo, porque cuando Israel rechazó al Mesías, cuando crucificó, cuando mató al autor de la vida, usted dice, no, pero es que lo mataron los romanos. Amados, usted se va atrás a los evangelios históricos y usted se da cuenta cuando aprisionan a Jesús, quiénes fueron los que lo entregaron. Sí, de igual manera, quiénes fueron los que causaron de que Pablo fuera a la prisión. Fueron los judíos, en este caso. Y Pablo hace referencia en este versículo 2 a la administración de la gracia de Dios que fue dada para ministrar a los gentiles. Yo le dije en el capítulo anterior, le dije a usted que nosotros a veces tenemos la costumbre en las iglesias de decir que Israel es el pueblo de Dios o que los judíos son el pueblo de Dios. Y siempre hablamos de allá de Jerusalén, estamos hablando de la Jerusalén actual, de que, oh hermano, es que ellos son el pueblo de Dios. Amados, usted también es pueblo de Dios. De los dos pueblos Dios hizo uno y eso lo tocamos ya en el capítulo anterior, lo hicimos anteriormente. Hablamos de la unidad. Acuérdese que la unidad es un tema central aquí en Efesios. Y usted es tan pueblo de Dios como los judíos. Sí, el Señor derribó la pared que nos separaba y de los dos pueblos hizo uno. Eso es lo que dice el texto, hermanos. O sea, nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios de la misma manera que los que están en Israel son el pueblo de Dios. Estamos hablando de los que están en Israel que vienen a Cristo porque sí, la única manera de ser salvos, por gracia sois salvos, capítulo 2, ya lo estudiamos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios o es don de Dios. Eso lo estudiamos en el capítulo anterior. Escuche bien. Es por gracia que tú puedes ser salvo y es por gracia que cualquier judío puede ser salvo. Dios no tiene dos planes. Eso enseña el premilenialismo dispensacionalista, específicamente el dispensacionalismo. Enseña que Dios tiene dos planes, un plan para Israel y un plan para la iglesia. Y eso es contrario a los textos que hemos estado leyendo. Sí, de las dos naciones, de los dos pueblos, no naciones, porque los gentiles son más de una nación, somos muchas naciones. De los dos pueblos, Dios hizo uno. ¿Me está viendo acá? Y esa es la unidad que hay entre los dos pueblos. De la misma manera que hay una unidad entre el creyente y Cristo, también hay una unidad en esto, entre los dos pueblos. Quiere decir que nosotros que estábamos alejados de las promesas, como dice el texto, de los pactos y las promesas, Dios nos acercó, fuimos acercados. Y de esa manera fuimos nosotros incluidos en el plan de Dios. Incluidos para cumplirse lo que ya estaba en la mente de Dios desde antes. Y cuando empezamos a estudiar Efesios, hablamos de cómo Dios nos tenía a nosotros en su mente desde antes de la fundación del mundo. Ya dice que nos conoció, nos conocía. Quiere decir, si nos conocía es porque ya estamos en el plan. ¿Me está siguiendo? Ahora, posiblemente sí, algo de sarcasmo aquí en el texto cuando Pablo dice, si es que habéis oído. Algo de sarcasmo, y Pablo usa el sarcasmo en
en su escrito, eso lo vemos, vemos ironías, vemos sarcasmos, vemos a veces hasta cierto sentido del humor, a veces vemos una generosidad desmedida, de cierta forma, o quiero decir, quizás no desmedida, pero una generosidad bastante fuerte, y hoy vamos a ver algo de eso, usted va a entender lo que estoy diciendo. Y aquí en este caso hay algo de sarcasmo, y cuando estudiamos el texto bíblico tenemos que entender cuándo existe el sarcasmo y cuándo existe la ironía. Cuando él dice, si es que habéis oído, bueno, yo le voy a decir una pregunta, le voy a hacer una pregunta. Si Pablo estuvo 3 años en Éfeso, y el texto ya nos dijo anteriormente que toda la ciudad oyó el mensaje de Pablo, todos lo oyeron. Entonces, ¿cómo es que él dice aquí, si es que habéis oído? Sí, está siendo un poquito sarcástico en esto, ¿no? Es posible, eso es lo que puedo yo deducir aquí en el texto. Dígame usted en los comentarios qué usted piensa. Si usted piensa que hay sarcasmo o no hay sarcasmo. ¿Qué cree usted? Cuando usted lee el texto, ¿qué es lo que usted cree? Si usted no lo ve, dígame, hermano, yo no veo lo que usted está diciendo. O si lo ve, dígame ahí. De hecho, si usted es nuevo y es primera vez que está con nosotros, le doy la bienvenida. Déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios que es nuevo para darle la bienvenida y ayudarle. Si necesita ayuda, si tiene alguna pregunta, aquí estamos para servirle. Sí. Posiblemente si hay algo, ¿cómo sería posible que creyentes en un lugar donde Pablo invirtió más de 3 años no hayan oído sobre este mensaje de gracia? En el texto, Pablo también es específico en afirmar que este mensaje de gracia le fue dado a él. Vamos a leerlo otra vez. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Dice que le fue dada. Y esto es importante porque Pablo es el apóstol que recibe específicamente este mensaje, esta revelación del misterio que había estado oculto de los siglos y edades. Hoy vamos a hablar del misterio. Vamos a decir qué es el misterio, cuál es el misterio de que Pablo habla tanto. ¿De qué se trata ese misterio? El texto no los dice, solamente es que tenemos que leerlo con cuidado para poderlo ver en el texto. A veces usted puede leer rápido y pasarlo y no darse cuenta, pero ahí está en el texto, ¿sí? A Pablo le fue encargado de explicar el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, Colosenses capítulo 1, verso 26. Y sin más, en esta sesión de la carta, ya entramos en lo que es el misterio y vemos ahí en el versículo 23, él dice que por revelación me fue declarado el misterio. Vamos a unir los dos textos. Recuérdese que en los originales no existen versículos, la marca de capítulos y versículos, es una carta corrida. Le digo esto porque cuando entramos en el versículo 1 que dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, ¿cuál causa? Bueno, esto viene enlazado con lo que está al final de lo que aquí está en el capítulo anterior. En quien todo el edificio va coordinado, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Eso es lo que dijo el texto antes. Pablo había dicho anteriormente en el verso 20 que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y yo expliqué la semana pasada todo lo que tiene que ver con lo que dice aquí, el fundamento de apóstoles y profetas, y aclaramos si es que hoy en día hay apóstoles y profetas en la iglesia o no lo hay. Eso lo hicimos en el estudio anterior, aunque en el capítulo 4 vamos a profundizar un poco más en eso, de que si hay o no apóstoles en la iglesia hoy en día. Eso lo vamos a hacer otra vez en el capítulo 4 con un poco más de profundidad. Pero bueno, aquí vemos más o menos, no más o menos, lo vemos claramente lo que Pablo está explicando, y entonces en el capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Por causa de lo que ha dicho antes, de que fuimos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas y que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Ya después que Pablo nos da eso, dice, por esta causa, yo prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué causa? Por causa de todo lo que dijo anteriormente. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? No, vamos a ir avanzando aquí, porque aquí en el verso 3 dice que por
revelación. ¿Qué? ¿De qué se trata? De lo que dijo en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, y aquí te explica que por revelación me fue declarado el misterio. Este misterio le fue dado a Pablo. Sí, la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Diga conmigo, le fue dada. Le fue dado a Pablo esto. Sí, le fue dada. Que por revelación me fue declarado el misterio. Usted dice, hermano, y Juan y Pedro y los otros apóstoles, ellos no entendieron el misterio, o ellos también eran apóstoles. Ahí se menciona apóstoles en plural. Bueno, esto dice el mismo Pablo ahí en Corintios que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y cuando usa la frase de este siglo, está hablando de gente. Dice, sí, príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que nadie entendió el misterio antes que Pablo. Después más adelante vamos a ver a Pedro hablando de la gracia de Dios. El mismo Pedro dice que Pablo habla algunas cosas que son difíciles de entender. Pero antes que Pablo explicara esto, nadie lo estaba explicando. Pedro entendió de que sí, el Señor quería salvar a los gentiles, como le dije anteriormente, cuando entró en casa de Cornelio y les predicó el evangelio, ¿se acuerda? Y le fue aquel lienzo que descendió y lo vio en visión y había reptiles y todo tipo de animales, y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, yo no puedo, nunca jamás he probado cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No está hablando de los animales, no está limitado a los animales, está hablando de los gentiles, a quien él ha limpiado. Él entra a casa de Cornelio, predica el evangelio. Pedro sabe que también sobre los gentiles el Señor se está derramando, pero Pedro no entiende todavía detalles de lo que es esta economía de la gracia. Este trabajo le fue dado a Pablo. Yo lo expliqué cuando estudiamos Gálatas, lo expliqué en detalles. Búsquese después el estudio de Gálatas y ahí lo va a encontrar. En detalles, cómo es que Pablo recibió en este apostolado de la incircuncisión. Pablo recibe algo que él dice que no lo recibió de hombre alguno, y que los que estaban en Jerusalén o los que eran antes que él, nada le enseñaron a él, sino que por revelación le fue a él esto entregado. Esta economía de gracia, el misterio que incluye muchas cosas, y hoy voy a hablar de todas esas cosas que incluye lo más que yo pueda, porque algunas cosas van a quedar para el estudio de Colosenses, pero algunas cosas las voy a traer de Colosenses acá hoy en día. Yo le he dicho antes a usted que Colosenses y Efesios son dos cartas bastante paralelas, son como gemelas. Y los temas van muy a la mano en una carta y en la otra. ¿Sí? Es muy difícil estudiar Efesios sin estudiar Colosenses. En mi experiencia, no sé usted, dígame usted, pero en mi experiencia me es difícil estudiar Efesios sin Colosenses. Ahora, vamos a verso 3, dice aquí, que por revelación me fue declarado el misterio. Diga conmigo, por revelación. Sí, dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2 verso 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Sí, Pablo, aparte de ser un erudito, aparte de ser un académico, aparte de ser un intelectual, porque Pablo era un intelectual. Sí, el Señor no tiene nada en contra de los intelectuales. Él era una persona que había sido educada en las escuelas de más reputación, más altas. Sí, bajo Gamaliel, que era el maestro de maestros en Jerusalén. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Él entendía la ley al pie de la letra. Y eso era plan de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo viene y le dice, mira Pablo, todo aquello que leíste en la ley, aquí está el cumplimiento. Esto es el cumplimiento de esto. Esto es el cumplimiento de esto. O sea, Pablo usó todo aquello que ya el Señor usó todo aquello que ya Pablo tenía para gloria de sí mismo, porque eso es lo que hace Dios, ¿no? Ahora dice que por revelación me fue declarado el misterio. Diga conmigo, declarado el misterio. Dios es el que declara las cosas. Quítese de la cabeza eso de que yo oigo hoy en día, mire, a veces me asaltan. Estaba yo en un hotel en Costa Rica
y en el hotel pongo las noticias mientras que estaba ahí esperando que me venían a recoger, y en la noticia sale un canal cristiano, entre comillas, y sale uno diciendo: yo decreto esto y decreto lo otro y declaro esto, y estaba diciendo lo mismo que dicen los brujos, lo mismo que dice aquel, como decía aquel de Puerto Rico, el que salía a hacer, Walter Mercado se llamaba, ¿no? Que él declaraba y te decía todo lo bueno que te iba a pasar y todo lo bueno que te iba a venir. Así mismo, yo declaro y yo decreto y yo declaro y yo decreto. Y eso se ha metido dentro de la iglesia como si usted tuviera el poder de crear cosas con palabras. A usted le dicen, hay predicadores que le dicen a usted que usted con sus palabras puede crear cosas. Eso es totalmente falso. Sí, usted no tiene poder creativo en sus palabras. Dios es creador. ¿Está viendo acá? Y cuando hablamos de decretos, tenemos que prestar atención a lo que Dios decreta. Tenemos que prestar atención a lo que Dios declara. No lo que tú declaras por tu capricho. Y se da cuenta que casi siempre estos que están declarando y decretando, casi siempre tiene que ver con adquirir cosas. Quieren más dinero, más riquezas, o más fama, o siempre es más. Cuando el Evangelio nos enseña a nosotros a hacer menos, a menguar, para que Él crezca. ¿Se da cuenta cuán lejos estamos a veces en nuestra América Latina? ¿Cuán lejos estamos del mensaje genuino, auténtico del Evangelio de Dios? ¿Cómo nos hemos apartado para ir tras todas estas artimañas de hombres que todo lo que están buscando es mejorar en bienes temporales, promesas de cosas temporales? Usted oye en las iglesias hoy en día promesas de cosas temporales. El mensaje antropocéntrico se trata de ti. ¿Cómo vas a tener una mejor vida ahora? ¿Y cómo vas a tener esto bien? Y todo lo otro. Y todo eres tú y tú y tú. Y el domingo te están llenando la cabeza de cosas que tienen que ver contigo. Cuando el Evangelio no se trata de ti, el Evangelio se trata de Cristo. ¿Me está viendo acá? Mire, en este canal, y yo le doy gracias a Dios que acá en este ministerio tenemos gente muy linda. Y acá llegan gente que ama la palabra de Dios y viene a estudiar la palabra de Dios. Y así hemos estado creciendo. Sí, no ha sido un crecimiento, ¿cómo le puedo decir? De golpe, sí, viral, como dicen por allá hoy en día. No ha sido así. Porque gente que quiere cosas rápido pasan por aquí y dicen, no, aquí no. Sí, y siguen de camino porque ellos quieren algo rápido. Sí, quieren algo instantáneo. Ora por mí, hermano, para que Dios me dé un milagro y se acabe todo el problema. Y andan corriendo de que aquel, el otro y el otro, que le ponen la mano arriba o le soplan y le dicen que ya sus cosas se va a ir. Sí. Pero acá no, aquí vienen gente que entiende que hay un padecimiento en el camino del Señor, en el Evangelio, en este camino. Y que nosotros tenemos que ser instruidos y crecer. Y renovar nuestro entendimiento. Y eso toma tiempo y toma bastante estudio y recursos y sometimiento a la guía del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Bueno, aquí dice el verso 3 que por revelación me fue declarado. Diga, le fue declarado. A Pablo. Diga conmigo, a Pablo, escríbalo ahí. A Pablo le fue declarado. Si no tiene su libro de notas, escríbalo en el chat, ahí en los comentarios. Le fue declarado. Dicho sea de paso, ahí está la guía de estudio. Si usted no la tiene, descárguela. Si todavía no la tiene, con la guía de estudio usted puede seguir lo que yo estoy hablando aquí. Ahí tengo yo las notas, tengo comentarios, tengo referencias. Verdaderamente le puede edificar y es totalmente gratis. Ahí está en la descripción el enlace para descargar la guía de estudio. Antes, diga conmigo, antes. Sí, entonces este misterio le fue declarado a Pablo por revelación. No lo aprendió los apóstoles o de otros apóstoles, ni aún de los que estuvieron con el Señor durante su ministerio terrenal. Y le voy a llevar a la guía de estudio, hablando de la guía de estudio, para que usted la vea aquí. Y esto es exactamente lo que usted va a ver cuando usted descarga la guía de estudio. Y yo tomo algunos puntos acá. Y esto que vemos acá en este 3. Sí, Dios le reveló a Pablo el misterio que luego será explicado en el versículo 6. Y cuando lleguemos al 6 usted se da cuenta de los detalles de lo que tiene que ver el misterio y que menciona aquí brevemente. Pero antes de decir exactamente de qué se trata este misterio, debemos saber algunas cosas. Número 1, que este misterio le fue revelado o declarado a Pablo por revelación.
No lo aprendió de los apóstoles ni de los que estuvieron con el Señor durante su ministerio terrenal. Y vamos a ver los textos que respaldan esto que estoy diciendo. Y si usted va conmigo a Gálatas, aquí lo tengo en la guía de estudio. Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, específicamente, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Diga conmigo, por revelación. Diga, por revelación. El evangelio es revelado. Ya se lo he dicho antes. El evangelio es revelado. Para nosotros es explicado. Sí, el apóstol nos ha explicado, ahí en el apostolado, en sus cartas, nos ha explicado el misterio que estuvo oculto desde siglos y edades. Nos ha explicado el evangelio de la gracia de Dios. Y le voy a decir todo lo que comprende. Verso 15 y 17, ahí en Gálatas, capítulo 1, dice: pero cuando agradó a Dios, vamos acá, para que usted lo vea. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Mire el lugar que tienen los gentiles aquí. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con humanos o con los otros apóstoles, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Quiere decir que ellos, Pablo dice, los que tenían cierta, mire el versículo que aquí, el capítulo 2, verso 6 de Gálatas dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran los de reputación? Esto está en contexto. Acuérdense que esto es el capítulo 2 de Gálatas. Nosotros cuando estudiamos el libro de Gálatas, estudiamos el conflicto del capítulo 2. Diga conmigo el conflicto. Conflicto entre Pedro y Pablo. Pablo le llama la atención a Pedro y lo reprende. Sí, y le dice inclusive hipócrita. ¿Por qué razón? Porque cuando estaba solo y no estaban los judíos ahí, él comía con los gentiles, porque Pedro ya sabía que Dios había limpiado todo y que nada era inmundo. Y podía comer de todo. Y él podía sentarse a comer con los gentiles sin problema. Pero cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles. Y entonces se abstenía de comer las cosas que comían los gentiles para darle gusto ¿a qué? A la influencia que venía de Jerusalén, de parte de Santiago. Ya eso lo habíamos estudiado antes. En otras palabras, en ese contexto, Pablo dice, ¿quiénes eran los de reputación? Bueno, las columnas de la iglesia. Pablo menciona las columnas de la iglesia ahí en Gálatas. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia? Santiago, Juan y Pedro. Eran las tres columnas. La Biblia dice ahí, claramente él dice que son las tres columnas, o eran considerados como las columnas de la iglesia. Santiago, Juan y Pedro. Santiago no era apóstol. Él no estaba ni entre los 12 apóstoles. Era hermano del Señor porque él nació de María y José, porque María y José tuvieron relaciones después que Jesús nació y tuvieron más hijos. Sí, y hay hermanos del Señor. Yo diría medios hermanos, ¿no? Porque el Señor fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y estos eran hijos de José, naturalmente. Hijos naturales. Pero Santiago era la influencia de la iglesia. Nosotros lo vemos allá en el concilio de Jerusalén. Y los que venían a judaizar a los gentiles venían de parte de Santiago. ¿Qué era judaizar? Venían a enseñarle a ellos que tenían que circuncidarse y que para ser seguidores de Jesús primero tenían que convertirse al judaísmo. Estaban judaizando a los gentiles. Cuando Pablo recibe la revelación de que tú no tienes que convertirte al judaísmo para luego ser salvo. Tú puedes directamente como gentil venir a Cristo sin tener que guardar ninguno de aquellos preceptos que exigía la ley, lo cual nadie jamás lo pudo guardar completamente. El mismo Santiago dice ahí en el capítulo 2, verso 10, que si tú fallas, guardas toda la ley, pero fallas en una cosa, ya eres culpable de todo. Él mismo lo dice. Nadie jamás la pudo guardar. ¿Me está siguiendo acá? Pero entonces, el Señor, por su misericordia con que nos amó, dijo, ¿sabe qué? Voy a salvar a los gentiles. Dice Pablo, por la locura de la predicación. No por preceptos, no por guardar preceptos, ni mandamientos. Los mandamientos de Moisés, de la ley.
sino de la ley de Moisés, quiero decir, sino por la locura de la predicación. Así dice Pablo, en otras palabras. Aquí te dice claramente que los que tenían reputación de ser algo, nada le enseñaron. Pablo no recibió esto de parte de hombres. Y esto quiero dejarlo establecido hoy, porque para poder entender el misterio, tienes que saber cómo vino ese misterio. Número 2, antes de Pablo, ningún otro apóstol había entendido este misterio. Esto hay que hablarlo. La gente no quiere hablar de esto. No quieren hablar de esto, amado. Usted está tratando de reconciliar una cosa con otra sin ver el trasfondo. El trasfondo de esta historia, el trasfondo de lo que sucede entre Pablo y los apóstoles de la circuncisión. Y la oposición que Pablo tenía aún de parte de los apóstoles de Jerusalén. Eso no lo podemos esconder. No podemos tapar el sol con un dedo. La Biblia no se contradice, no hay contradicción en la doctrina, no hay contradicción en el texto, pero hay fricción entre los vasos, hay fricción entre los siervos que Dios ha levantado en diferentes tiempos y etapas. Y cuando Dios le revela a Pablo, el Señor levantó a Pablo y se lo llevó al tercer cielo, y ahí le enseñó cosas que ojo no vio. Cuando Pablo recibe la revelación de todo lo que comprende la gracia, los que están en Jerusalén no lo entienden. Ellos seguían guardando el sábado. Ellos seguían subiendo al templo y guardando rudimentos de la ley. Allá a Santiago se la pasaba en el templo. La historia nos dice que a Santiago le decían rodillas de camello, porque Santiago se la pasaba de rodillas en el templo de Jerusalén. ¿Me está viendo acá? Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Se acuerda usted? Ahí en la puerta la hermosa, cuando estaba el cojo pidiendo limosna, ahí en el capítulo 3 de Hechos. ¿Y por qué iban al templo? Porque los judíos que se habían convertido al cristianismo en ese primer siglo continuaban guardando las ceremonias judaicas. Pablo recibe la revelación de que esas cosas no son necesarias. Pablo dice en el capítulo 5, verso 2 de Gálatas, dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, eso no te sirve de nada. La circuncisión en la carne no significa nada. La circuncisión que vale es la del corazón. Él nos enseña eso, claramente. ¿Me está siguiendo? Pero para ellos esto es nuevo y dicen, este Pablo está loco. De hecho, cuando Pablo llega a Jerusalén a visitarlo, Santiago le dice, ¿sabe qué? Esto hay unos ahí que necesitan hacer un voto, paga el voto de ellos y ve y hazlo con él. Pablo tiene que hasta rasurarse la cabeza para darle el gusto a Santiago. ¿Me está siguiendo? Y a los que están en Jerusalén, que estaban ellos todavía guardando los votos. Nosotros los gentiles estamos libres de todo eso. Y ellos también, porque en el año 70 el Señor viene en juicio y usa a los romanos, que entran y sitian la ciudad de Jerusalén y le prenden fuego. En el año 66 entran las tropas. Los que estaban en Judea huyeron a los montes, como dice ahí Mateo 24, el Señor le dijo, los que estén en Judea huyan a los montes. Y yo se lo he dicho anteriormente, ya se lo he explicado. Se refugiaron mayormente en una ciudad que se llamaba Pella. Eso lo dice la historia. Josefus nos explica eso. Y fueron salvados de lo que vino sobre Jerusalén. Los cristianos, los creyentes fueron salvados de lo que vino sobre Jerusalén. Pero más de 1 millón de judíos murieron, 1.1 millón de judíos murieron y más de 100,000 judíos fueron llevados esclavos. Pero Dios había permitido esto y esto fue un juicio que Dios permitió que viniera sobre Jerusalén. Una tribulación como el mundo no la había visto antes. Eso fue una tribulación. ¿Me está siguiendo? Y el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, como el Señor lo había profetizado ahí en Mateo 24, en el versículo 1. Cuando vieron el templo, los edificios del templo, Él dijo, aquí os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y ellos llegan al Señor y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces Él le da la cantidad de señales. Y en el verso 34, de ahí del capítulo 24 de Mateo, le dicen, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Quiere decir, y hay una traducción, yo se la leí la otra vez, la traducción del lenguaje actual, que dice, mientras todavía están vivos algunos de los que están aquí. Quiere decir que todavía estaban vivos algunos de ellos cuando esto sucedió. No es para el futuro, amado. Hoy hay predicadores que lo ponen en el futuro y ponen estas señales en el futuro. Eso pasó en Jerusalén. Y en el año 70, cuando el templo es destruido, se acabaron las ceremonias, se acabó la religión judía.
El judaísmo que usted conoce hoy en día, y hoy en día tenemos sinagogas en todas partes, pero eso es un judaísmo sin sacrificios. Cuando el templo fue destruido en Jerusalén, pararon los sacrificios. Este judaísmo que usted conoce hoy en día es un judaísmo rabínico. Y en este judaísmo rabínico no hay sacrificios. Y la Biblia dice que si no hay sacrificio, no hay redención de pecados. Entonces, ¿en qué quedaron? En una religión simbólica. ¿Me está oyendo acá? Tome nota de estas cosas porque Dios le abre los ojos al entendimiento, amado, para que usted entienda las riquezas de esta gracia que el Señor ha revelado para nosotros, los insignificantes gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice aquí, ninguno. Mire, Colosenses capítulo 1, verso 26, lo tengo aquí en la guía de estudio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido, dice, manifestado a sus santos. Diga conmigo, estaba oculto. Dios lo tenía guardado. Este misterio Dios lo tenía guardado. Dice 1 Corintios 2, 7 y 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Diga, estábamos en el plan. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Son gente que se muere. ¿Sí? Y número 3, estas son las 3 cosas que usted necesita saber antes de entender el misterio. Número 3, este misterio eleva directamente a los gentiles. Los gentiles ya estaban predestinados para recibir esta gloria, como lo leímos antes. Pero mire este texto, Gálatas 3:8. Y la escritura, esto es clave, amado, este texto es clave. Escríbalo ahí. Y la escritura previendo, mejor dicho, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le estaba diciendo a Abraham, en ti van a ser benditos los gentiles. Todas las naciones son los gentiles, amados. Sí, dice que la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Quiere decir, amados, que antes que comenzara el judaísmo, porque recuerda que las tribus de Israel vienen de Jacob, son los hijos de Jacob. Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel. El nombre Jacob quiere decir suplantador. Jacob era un delincuente, amados, un delincuente tremendo, que Dios lo usó y lo levantó y por fe. Y lo moldeó y lo hizo a su manera y lo dejó cojeando. El resto de sus días tuvo que cojear porque tuvo un encuentro con el Señor. Y una persona que tiene un encuentro con el Señor después cojea. No quedas bien. Pablo tuvo problemas de la vista el resto de sus días porque tuvo un encuentro con el Señor. Tú no puedes tener un encuentro con el Altísimo y quedar bien. Tienes un encuentro con el Altísimo y la gloria de Dios es tan tremenda que no hay manera en que tú quedes bien. Y vasos que Dios usa hoy en día son gente que cojea. Tiene algún padecimiento. ¿Me está oyendo acá? Algún aguijón, algún dolor. Yo los he conocido en Latinoamérica. Gente que Dios usa, que Dios ha usado en movimientos para levantar cosas grandes, para gloria de su nombre. Pero esta gente padece. Algunos tienen problemas, alguna enfermedad, problemas con algo en la familia, algún padecimiento, algo. ¿Me está oyendo acá? Pablo tenía padecimiento. Él le dice a los Gálatas, por causa de una enfermedad, yo les anuncié a Cristo a vosotros, dice. Ustedes hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Ahí está diciendo Pablo los problemas que tenía de la vista. Mirá con cuán grandes letras os escribo. Problemas de la vista. ¿Por qué razón? Bueno, en su camino a Damasco, cuando el Señor lo tiró del caballo y vio la gloria de Dios, quedó ciego. Entró a casa de Ananías y allá recuperó la vista y Ananías lo bautizó, pero tuvo problemas de la vista el resto de sus días. Yo no sé si exactamente ese es el aguijón, no le puedo decir con certeza si ese es el aguijón, pudiera ser, pero Pablo dice ahí en 2 Corintios que ese aguijón le rogó a Dios 3 veces, dice, he rogado que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos están conmigo aquí, amados? Hay cosas que Dios no te las quita. Hay cosas que Dios no te las quita. Mire, yo oraba. Yo tuve mucha persecución. Hoy en día hay gente que critica y toda esa cosa, pero yo no les hago caso. Ya me acostumbré. Pero cuando yo estaba joven, a mí me afectaba la crítica.
Cuando estaba joven, un evangelista joven, estoy hablando hace 40 años atrás, 40 y algo años, a mí me afectaba cuando me criticaban. Y mire que lo critican a uno, hermano. Si usted quiere que no lo critiquen, mire, haga como un avestruz, abra un hoyo en el desierto y meta la cabeza para allá abajo. Porque si usted está vivo y está predicando a Cristo, a usted lo van a criticar y lo van a perseguir. Y yo tenía persecuciones en el campo misionero, en los primeros años del campo misionero, grande persecución, hermano. Sí, grande persecución. A veces aprisionaron a personas que estaban conmigo en el equipo para chantajearme y forzarme de que me fuera y abandonara la ciudad de predicar el evangelio, pero nos quedamos con la carpa, predicando a Cristo 30, 40 noches y una cosecha de almas. Pero teníamos presiones y amenazas. Nos dispararon varias veces. Nosotros teníamos un camión grande que cargaba 4 toneladas de peso para cargar el equipo. Le decíamos el Sansón. Los que nos conocen de ese entonces se acuerdan. Sansón tenía unos hoyos, ese camión grande, tenía unos hoyos en la ¿cómo se dice? En la pared del camión, en la caja, de balas. Una noche vinieron y empezaron a balacear el lugar donde estábamos. El Señor siempre nos protegió. Sí, el Señor nos cuidó por su gracia. Pero había oposición, siempre hubo oposición. ¿Me está viendo acá? Y hay oposición cuando tú predicas a Cristo. No quiero salirme del tema, amados, pero lo que quiero decir es esto. Y voy a regresar al hilo del tema para no irme. Y esto es lo que hay que hacer siempre. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas, para los que son jóvenes que están predicando el evangelio, para los que son maestros jóvenes, siempre regresa al hilo, amado. No te me vayas. Regresa al hilo. Jacobo, que había sido un delincuente, que Dios por gracia lo hizo cojear, por ahí empecé. Y yo no confío a alguien que no cojea, porque quiere decir que no ha padecido nada. Alguien que no cojea, entienda lo que estoy en el lenguaje que se lo estoy diciendo. Alguien que no cojea es alguien que no padece nada, no ha padecido nada, todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Dios solamente usa vasos quebrantados. El alfarero usa vasos que se rompen para él poderlos formar y hacerlos nuevos. No los repara, los hace nuevos. ¿Me está viendo acá? Dios usa gente quebrantada. Si usted no ha sido quebrantado, todavía no está listo para ser usado por Dios. Usted está orando que Dios lo use y que haga cosas grandes por medio de Dios. Usted tiene que ser quebrantado. Hay gente que viene y ve la gloria de lo que Dios está haciendo. Viene al festival y ve, wow, hermano Pérez, qué tremendo, que vienen tantas miles de personas, tremenda cruzada, y wow, qué grande tanta gente. Gloria a Dios, ¿cómo se hizo? Me dijo allá un americano una vez en una de esos, deme ¿cómo se dice? Las palabras mágicas, en otras palabras, deme la estrategia de cómo se puede hacer eso. Le dije, bueno, primero tienes que padecer bastante y sufrir mucho. Y cuando sufres y eres quebrantado, el día que hay gloria, tú no te vas a glorificar, ni vas a tomar el crédito, ni te vas a creer que eres tú. Tú no eres nada. Me está yendo acá y Dios está haciendo lo que está haciendo porque Él quiere hacerlo, porque es soberano. Y en ese día tú vas a entender que la gloria es de Cristo y no te atreves a quitar nada de esa gloria y llevártela tú. Porque fuiste quebrantado. Usted tiene que ser quebrantado. Usted tiene que ser quebrado. Y Dios usa vasos quebrados. Como Jacob, un vaso que cojea. Le cambió el nombre. Le quitó el nombre suplantador, le puso Israel. Ahí nació la nación de Israel. Y a esa nación Dios le dio promesas. Pactos y promesas. ¿Me está siguiendo acá? Y luego Moisés, tiempo más tarde, años después. Sí. Años después, ya José había muerto, se levantó en Egipto una generación que no conocía a José. Empezaron a oprimir al pueblo que estaba ahí, a los hebreos, a perseguirlos, a esclavizarlos. Y Dios levantó a un libertador tipo de Cristo. Y este libertador, Moisés, trae la ley, ¿verdad? Le digo algo. Todo esto pasa y nosotros pensamos de que los gentiles no están en el mapa y que Dios está haciendo todo esto y los gentiles por ningún lugar están desechados y Dios está lidiando solamente con Israel. ¿Usted piensa eso? ¿Usted piensa eso? Pero de lo que no nos dimos cuenta es de lo que dice Gálatas 3:8. La Escritura previendo que Dios sabía justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham.
Y Abraham viene antes que Jacob, que Israel. Quiere decir que antes que Dios formara al pueblo de Israel, ya Dios tenía a los gentiles en mente. Eso es lo que quería decir, hermano. Antes que Dios formara al pueblo de Israel, antes que existiera la religión judía, ya Dios tenía a los gentiles en mente. Gloria a Dios. Ya estamos en la mente de Dios. No somos arrimados. No somos un pueblo pegado. No, amados, somos un pueblo seleccionado. Diga conmigo, seleccionado. Somos un pueblo predestinado. Nosotros los gentiles somos un pueblo predestinado, y ya lo leímos, predestinados para recibir y entender el misterio que estuvo oculto desde siglos y edades, predestinados para recibir esta tremenda gloria que Dios ha apartado para nosotros. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo sé que el Señor está con nosotros todo el tiempo y su presencia nos rodea a todo momento porque Él está en todo lugar. Pero a veces es real a nuestro espíritu esa presencia, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir con el texto. Yo estoy emocionado en esta hora. A mí me emociona esto, amados. Sabiendo estas tres cosas, entonces entramos al versículo 4. Venga conmigo al versículo 4. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está la introducción. Pablo dice, ahora le voy a decir esta parte, la parte que yo tengo en esto. Pablo tiene que aclarar esto, amado, porque están entrando lobos rapaces, están entrando gente con otras ideas, están entrando algunos con ideas de judaísmo, tratando de robarse esta gloria, de quitar esta gloria, y Pablo tiene que decirle a ellos, no, apréndanlo conmigo. Allá dijo, yo soy el perito arquitecto, yo puse el fundamento. Él puso el fundamento en la iglesia gentil. El fundamento es Cristo, sí, el fundamento es Cristo, pero a Pablo le fue dado el trabajo, la comisión de establecer ese fundamento dentro de los gentiles. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Los Efesios pueden comprender el conocimiento de Pablo en el misterio de Cristo. Y aquí es donde nos damos cuenta de la necesidad de estudiar a Pablo, no solo en esta epístola, también en todos los escritos. Y algunos me han criticado y dicen, hermano, usted pone mucha atención a Pablo, tiene que ponerle más atención a Jesús. Amado, para entender a Jesús en este nuevo pacto de gracia, tú tienes que leer a Pablo. Pablo lo explica. Jesús usó a Pablo. ¿No entiende eso usted? Es el apostolado. Son dos apostolados. Capítulo 2 de Gálatas, ahí lo dice, de la misma manera que a Pedro le fue dado el apostolado para los de la circuncisión. A mí, el Señor actuó en mí para la incircuncisión. Claramente, ahí está. Nosotros somos la incircuncisión, somos los gentiles. Sí. Conocimiento en el misterio de Cristo. Luego dice verso 5, misterio que en otras generaciones note que aquí lo tengo subrayado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto estaba escondido, un tesoro escondido, como ahora es revelado, es por revelación, a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Por qué apóstoles y profetas? ¿Se acuerda usted en el capítulo 2 que estudiamos? Dice que el fundamento, vámonos al capítulo 2 rapidito. Capítulo 2, venga aquí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y profetas. El Señor edificó el fundamento de la iglesia por medio de apóstoles y profetas. Ahora, Pablo es muy generoso acá y yo le hablé de generosidad. Porque aquí dice, he revelado a sus santos apóstoles y profetas en plural. Esto es muy generoso, muy generoso. Pablo es muy generoso aquí al incluir a otros como recipientes de esta revelación, cuando ya sabemos por la historia y los otros textos que Pablo fue el primero en explicar este misterio.
Y ciertamente vemos a Pedro hablar de la gracia de Dios en sus epístolas y vemos su entendimiento haber crecido especialmente en años posteriores al encuentro que tuvo con Pablo en Antioquía, capítulo 2, verso 11 de Gálatas. Ahí lo puede buscar después. Cuando Pablo le resistió cara a cara. Dice Pablo ahí, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Mire, tremendo problema, tremendo agarre que se dieron Pablo y Pedro. Porque Pedro andaba ahí teniendo doble cara. Con los gentiles comía hasta lagartija. Como dicen en Costa Rica, de lagartija para arriba todo es cacería. Pero cuando estaba con los judíos, no, yo no como eso, yo no como aquello. Estoy purificado. Pablo lo reprendió, le dijo que era hipócrita. Pero Pedro ya sabía desde antes. ¿Se recuerda cuando Pedro, el lienzo, ya se lo dije, Hechos 10:15, Pedro entró a casa de Cornelio, que era un gentil, y le predicó la buena noticia y el Espíritu vino sobre los gentiles? Dice Hechos, aquí lo traigo, Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Que sí, que Pedro lo sabía. Sí. Y Pedro, de regreso con los judíos que estaban en Jerusalén, él les explicó y les dijo, ¿sabe qué? El Señor está visitando a los gentiles. Dice ahí en Hechos 11, dice, verso 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los de Jerusalén lo entendieron, pero no entendían toda la economía de la gracia. No entendía. Pablo dice ahí en Gálatas 2:2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. Venga conmigo, se lo voy a poner aquí en pantalla. Aquí está en pantalla. Dice aquí, subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo tuvo que ir a Jerusalén a explicarle a ellos de qué se trataba lo que él predicaba. Ellos no lo sabían, amados. Para ellos era esto nuevo. Ellos todavía estaban en los rudimentos de la ley. Eran creyentes, pero todavía estaban arrastrando cosas de la ley. Es un periodo de transición en Jerusalén, donde los creyentes judíos se convierten a Cristo, pero todavía era como una especie de lo que hoy en día es la religión mesiánica, los cristianos mesiánicos. ¿Sabe quiénes son los mesiánicos hoy en día? Que ellos según son cristianos, pero que Yeshua y guardando los votos y guardando la fiesta y que las trompetas y que los panes sin levaduras y guardando todas esas cosas. Aquí en Latinoamérica ha entrado ese judaísmo. Ellos son judaizantes. Esta gente no entiende el misterio de lo que es la gracia de Cristo. Ellos no han entendido la gracia. Ellos dicen que son seguidores de Yeshua, pero siguen guardando los mandamientos de la ley, porque ellos creen que por causa de guardar los mandamientos les van a pedir cuenta y así es como ellos van a ser posiblemente salvos. No tienen seguridad de salvación. Están como los adventistas del séptimo día, que ellos creen que guardando los mandamientos, un día en un juicio van a dar cuenta de cómo guardar los mandamientos. Entonces ahí se va a saber si la hicieron o no la hicieron. Esta gente no tiene la seguridad de la salvación. ¿Me está siguiendo acá? Y hoy en día los mesiánicos, usted tiene que tener cuidado con esto, porque esto se ha metido en todas las iglesias en Latinoamérica. No en todas es una exageración, pero en muchas iglesias en Latinoamérica eso está por todas partes. ¿Qué de las danzas judías? Y se disfrazan con sus panderos y sus danzas judías a cantar ¿qué? Cosas judías y judaísmo y que los votos y vamos a traer las primicias y los votos y están haciendo todo lo que hacía el pueblo de Israel a una manera diferente porque ellos no lo hacen ni lo hacen correctamente si lo fueran a hacer. Estoy viendo acá, como le dije anteriormente, el judaísmo hoy en día es un judaísmo rabínico sin sacrificios. Donde no hay sacrificio, donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, dice el texto. Lo bueno es que nosotros entendemos que por el derramamiento de la sangre de Cristo, por ese sacrificio hecho una vez y para siempre, como dice Hebreos, es suficiente. Y como el Señor, capítulo 10, verso 14 de Hebreos, con una sola ofrenda, perfeccionó a los santificados para siempre. Ahí está.
Un solo sacrificio, un último sacrificio es suficiente. Ya no hay más sacrificios. Para venir a Cristo, judíos y gentiles, tenemos que venir de la misma manera, por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo hay salvación. El texto lo dice claramente. Sí. Y Pablo dice aquí, verso Gálatas 2, subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico. Diga conmigo, el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué tiene que hacer esto tan específicamente? Tan específicamente. ¿Y de qué se trata ese evangelio que predica entre los gentiles? Lo vamos a ver en el versículo que sigue. El versículo que sigue. Aquí está. Mire. Gloria a Jesús. ¿Qué es? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿De qué se trata todo esto? ¿De cuál es el misterio? Por aquí entramos al misterio. Esto no es todo. Esta es la entrada. Hay más. Espérese. Téngame paciencia. Que los gentiles son coherederos. Diga, somos coherederos. Que sí, que tenemos la misma herencia que tienen ellos. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Diga, el mismo cuerpo. Diga, un solo cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante, amados. Es una sola iglesia, una sola fe. Dios no tiene un trato con gentiles y otro trato con Israel. No, amado, es lo mismo, es un solo trato. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Diga conmigo, por medio del evangelio. Capítulo 3, verso 6. ¿Cuál es el misterio? ¿De qué se trata? El misterio revelado es que los gentiles son coherederos. Es que el evangelio es para el mundo entero, no solo para los judíos. Y es más, la revelación de Dios, la revelación que Dios le dio a Pablo, comprende la grandeza y las riquezas espirituales que vienen incluidas en este nuevo pacto que había Dios prometido desde antes. Haré con la casa de Israel un nuevo pacto, dice. Ah, caray. Pero no era solamente para la casa de Israel, también los gentiles. Explica que Cristo en nosotros, nuestra unión con Él, nuestra identidad con Él. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Colosenses y tenemos que irnos a Colosenses otra vez. Le digo a usted que no podemos estudiar Efesios sin Colosenses. Sí le dije eso. Sí. Mira aquí. Ahora, esto es Colosenses capítulo 1, voy a leer del 24 al 27. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Eso lo tendría que explicar otro día, ¿no? Porque no estoy hablando de eso hoy. ¿Qué es, cuando lleguemos a Colosenses lo vamos a explicar, qué es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios? ¿Se acuerda la palabra? Ya la vimos acá en Efesios. Que me fue dada para con vosotros. Me fue dada, no dice nos fue dada, dice me fue dada en singular a Pablo. Que anuncié cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Aquí está, otra vez el misterio. Oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí dice entre los gentiles, dígame, dice entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el misterio que había sido oculto de los siglos y ahora es revelado. Cristo Cristo en nosotros. Esto no se podía hablar antes. Cristo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios habitando dentro del creyente. Nunca antes esto había sido posible. Los profetas antes, cuando profetizaban, el Espíritu venía sobre ellos. Dice, vino la mano del Señor sobre el profeta y profetizó. Pero no se quedaba morando. Nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Somos morada del Señor. Él habita en nosotros.
Me está siguiendo me sigue lo que estoy diciendo acá. Esto es verso 7. Si usted viene conmigo, vamos otra vez al texto, verso 7. Del cual yo fui hecho ministro. Dice aquí, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Por el don de la gracia. El don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Sí, y esto lo mostramos en el versículo anterior, en Colosenses. Y es importante, yo lo he mencionado antes, ver la similitud que hay. Sí, la mención del don de la gracia se puede referir a la manera en que nosotros recibimos, y me viene un texto de Santiago que es 1:17, dice: toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Hay algo de luz en eso. Pero en Efesios capítulo 2, verso, después tendría que hablar de lo que dijo Santiago ahí. Pero toda dádiva proviene del Padre de las luces. Pero mire esto, en el cual no hay mudanza ni variación. Pero esto va enlazado directamente con Efesios 2:8, que lo estudiamos la semana pasada. Por eso los que son nuevos con nosotros hoy, yo le pido que usted regrese y estudie la introducción, estudie el capítulo 1, estudie el capítulo 2. Ahora en estos días, para que la semana que viene, cuando usted venga con nosotros en vivo o acá en tiempo real, estemos todos sincronizados en el mismo estudio, al mismo tiempo, ¿sí? Gloria a Jesús, pero está bien, aquí estamos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el verso 10 dice que sí, para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano, ordenadas de antemano, dice un texto, una versión, para que anduviésemos en ella. No fuimos salvos por obras, sino para buenas obras. ¿Dónde quedan las buenas obras en la vida del creyente? Son predestinadas para que andemos en ellas, pero no para salvarnos. Andamos en ellas después que fuimos salvos. No fuimos salvos por obra, fuimos salvos por gracia solamente. Capítulo 3, verso 28 de Romanos. Es aquí que el hombre es justificado por gracia, por fe. Dice, por la fe solamente, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, ahí está, específicamente. Ahora, le voy a decir algo. Vamos otra vez, 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Ese es el don de la gracia. Es el regalo de la gracia. Dice verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. De la misma manera que nosotros lo recibimos. Sí. Y luego el 8 dice aquí, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esa es la humildad de Pablo, amados, que uno admira. Mucha humildad en las palabras de Pablo. Él es el perito arquitecto. Él es el que recibió esta revelación conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Primera de Corintios 3:10. Él fue el que puso el fundamento. Y aquí dice él, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso es humildad. Me fue dada esta gracia. El más pequeño de todos los santos. Dice en otro lugar, Pablo, que no soy ni digno de ser llamado apóstol. Eso es tremenda humildad. Dios usa gente así. Amado, escuche bien. La grandeza de un ser humano está en la humildad. En el momento en que tú crees que eres algo, ahí es donde empiezan a fallar las cosas. Y este es el ejemplo que nosotros como ministros tenemos que seguir. Como ministros del Evangelio. Como ministros de este nuevo pacto. Tenemos que seguir ese ejemplo. A mí me duele que yo veo en Latinoamérica que todo el mundo quiere títulos. La gente quiere títulos. Apóstoles, profetas. Cuando ellos participaron en poner el fundamento, fíjese que ahí en el capítulo 2, verso 20 de Efesios no menciona evangelistas, pastores y maestros, porque evangelistas, pastores y maestros no pusieron el fundamento. Apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Pero ¿cuántas veces pone uno el fundamento en una casa, en un edificio? Solamente al principio. Cuando tú, en la base,
Tú pones el fundamento. Una vez que el fundamento está puesto, ya quedó puesto. Tú no tienes que seguir poniendo fundamento. Una vez que el canon está cerrado, una vez que la escritura está escrita, una vez que todo está revelado, ya está hecho ese trabajo. El trabajo de ellos ya terminó. Pero hoy en día hay gente que ama ponerse el título de apóstoles, estar en la jerarquía para ser servidos. Cuando nosotros en este nuevo pacto, cuando nosotros en este ministerio del nuevo pacto, nuestro trabajo es servir y no ser servidos. Jesús dijo: el que quiera ser más grande entre vosotros, que sirva a las mesas. Nuestro llamado es a servir desde abajo. Yo se lo dije la otra vez. Alguien me dice por allá: hermano, yo quiero estar bajo su cobertura. Eso no es posible. Yo estoy abajo. ¿Cómo vas a estar bajo mi cobertura si yo estoy abajo? Lavando los pies, sirviendo las mesas. Mi trabajo es auxiliar, es ser ayudador. Pablo habla de ministerios de ayuda ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, ministerio de ayuda. Ese es mi trabajo, ayudar. Mi trabajo es ayudar a los pastores, a los ministros, a los siervos. No estar diciéndoles lo que tienen que hacer. Pero a ellos les gustan las jerarquías, ponerse por encima. Oh, yo soy el apóstol fulano. Pablo dice: yo ni digno de ser llamado apóstol. Pablo ni quiere usar el título, amados. Y ustedes aman buscar el título. Y acá Pablo, aquí vemos el mismo sentir. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue dada, diga conmigo, me fue dada. Ya lo hemos explicado una y otra vez, especialmente en el comentario de Gálatas, que Pablo recibió por revelación el evangelio de la gracia de Dios. Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Diga: por revelación de Jesucristo. Para los gentiles, este mensaje glorioso recibido por Pablo, para entregarlo específicamente a los gentiles. Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Yo sé que ya mencioné este texto antes, lo tengo que hacer otra vez. Para que le predicase entre los gentiles, apartado para los gentiles. No puedo, amado, estoy tratando de hacer el énfasis correctamente en esto. El mensaje, ¿cuál es? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La Nueva Traducción Viviente, se lo voy a poner aquí en pantalla, lo tengo en la guía de estudio. La Nueva Traducción Viviente dice: los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Eso es lo que quiere decir las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos hablando del español antiguo. Son tesoros inagotables. La riqueza de Cristo. Este evangelio es tan tremendo, amado, que tú no puedes llegar al fondo. Hay una versión, la Reina Valera contemporánea, que dice las insondables riquezas. Yo lo busqué en el diccionario. La palabra insondable significa, dicho del mar, que no se puede sondear, que no se puede hallar su fondo con sonda. ¿Qué cosa está diciendo aquí esto? Que las inescrutables riquezas de Cristo tienen tanta profundidad que usted nunca llega al fondo. Así es cuando tú lees el evangelio, amado. Es tan rico, tiene tanto, que tú buscas y buscas y buscas y buscas y nunca, siempre estás aprendiendo. Y luego dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y ese lenguaje va exactamente con lo que ya leímos en el texto en 1 Corintios. Dispensación no se debe confundir con el dispensacionalismo. Para nada, no se debe confundir. Porque aquí lo que está hablando es de lo que comprende esta economía de la gracia de Dios. Y como dijimos antes, ¿qué cosa es? Lo que leímos en el versículo 6. ¿Cuál es esa dispensación del misterio? Lo que leímos en el versículo 6. Vamos otra vez al 6. Que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que había estado oculto de los siglos y edades. Por lo menos por ahí empieza. Hay más. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Diga conmigo, somos coherederos y somos copartícipes. En Gálatas estudiamos ya lo que significa ser heredero. Búsquese ahí, hay un video dentro del estudio de Gálatas, aquí está en el canal, que dice, se titula Herederos. Búsquelo ahí. Ahí hablo de todo lo que es la herencia. Sí, los que son hijos de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. Capítulo 3 de Gálatas. Verso 7 y verso 9. Lea esos versículos cuando usted tenga un tiempecito. Sí, entonces, y no solo somos gentiles coherederos de esta revelación, Pablo recibió, es mucho más profundo. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Se lo voy a poner acá en pantalla porque esto es clave. Esto es clave. Sí. Aquí está. Diga conmigo, Cristo en vosotros, la esperanza, dice ¿qué? Esperanza de gloria. Note que el texto dice que es específicamente para los gentiles. Diga conmigo, los gentiles. Y luego, coherederos incluye a, como dice que decir que herederos con, también incluye a los judíos. Pero ya el nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel no está limitado a ellos. Nosotros somos partícipes con ellos de todo lo que fue prometido a Israel en ese nuevo pacto. Búsquese un video que tengo acá en el canal que se titula El Israel de Dios. Búsquelo ahí. Y ahí expando más en todo eso, sí. Y como dije anteriormente, la dispensación no se debe confundir con lo que hoy en día llaman dispensacionalismo. Estamos hablando de dos lenguajes diferentes, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Mire, venga conmigo acá, porque yo he oído algunas explicaciones y algunos comentarios verdaderamente que no me lo explican correctamente. Y esto es delicado. Y lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Diga, por medio de la iglesia, diga, la iglesia es el instrumento a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia le va a predicar a espíritus invisibles. Algunos textos le llaman a espíritus invisibles o a invisibles. Dice la Nueva Traducción Viviente, la amplia variedad de su sabiduría. La multiforme sabiduría de Dios, aquí dice la amplia variedad de su sabiduría, porque la sabiduría de Dios es tan grande y muy variada, es tan tremenda y es profunda y es inmensa, para que la iglesia dé a conocer esto a los principados y las potestades que están en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos? La Nueva Traducción Viviente dice gobernantes y autoridades invisibles, dando por sentado de que son entidades espirituales. Pero yo hice un estudio acá más profundo y la palabra invisible no aparece en el original. ¿Verdad? No aparece en el original. Pero recuerde que el dinamismo de la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia para ser leída y no está traducida texto por texto, sino pensamiento por pensamiento. Y ahí tenemos a veces un problemita cuando una Biblia es producida pensamiento por pensamiento, cuando es traducida pensamiento por pensamiento. Podemos irnos en algo. Y aquí invisible no aparece. Le voy a decir algo, amados. ¿Por qué no aparece? Porque el traductor está dando por sentado que principados y potestades son espíritus. Y siempre lo usamos de esa manera en las iglesias. Cuando hablan la gente de sacar demonios y de la guerra espiritual, hablan de principados y potestades. Pero la Biblia nos enseña también que hay principados y potestades que son de este siglo y son personas.
¿Cómo la iglesia va a ir a predicarle a espíritus invisibles? Honestamente, usted es la iglesia de Dios. ¿Eso quiere decir que el trabajo suyo es ir a predicarle a espíritus? ¿Dónde? No. Porque dice en los lugares celestiales. Amado, quitemos el misterio de esto. Lugares celestiales donde tú y yo estamos sentados con Cristo. Ya eso lo estudiamos antes, en capítulos anteriores. Sí, nosotros estamos sentados, fuimos resucitados y sentados a la diestra en los lugares celestiales. Dice con Cristo. Dice la palabra con Cristo. ¿Y dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. Eso es un lenguaje de posición, porque tú no estás en el cielo. Tú no estás allá en el tercer cielo. Tú estás en la ciudad de Panamá, o estás en Buenos Aires, Argentina, o estás en el Distrito Federal en México, o estás, qué sé yo, en la ciudad de Guatemala. Y yo le hablé anteriormente de lo que es estar en dos lugares a la vez. En el lugar físico geográfico donde tú te encuentras en este momento, en la ciudad de Éfeso, o en la ciudad de Guatemala, y a la vez en los lugares celestiales con Cristo. Lugares celestiales donde tú en posición estás sentado. Eso tienes que entenderlo. Cuando la iglesia de Dios tiene la tarea de predicar la multiforme sabiduría de Dios, predicársela a los principados y las potestades que están en los lugares celestiales. Lugares celestiales no quiere decir que están en los cielos ni que sean invisibles, porque ya tú estás sentado en los lugares celestiales. Esto lo que está diciendo es que la iglesia tiene la tarea de predicar el evangelio a alguien que está sentado donde tú estás sentado. Y tú estás sentado en dos lugares a la vez. Estás en los lugares celestiales en posición, pero también estás en tu ciudad, donde estás haciendo evangelismo. Ahí en La Paz, Bolivia, o en Bogotá, Colombia, o donde tú estás. Dígame ahí en el chat dónde está usted, de qué ciudad se conecta. Diga conmigo, estoy sentado en San Juan, Puerto Rico, o estoy sentado en Tijuana, Baja California, o estoy sentado X en la ciudad suya. Sí. Entonces, ¿no es esto un llamado al evangelismo? Expliquémoslo más. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 6, para que usted se le quite la duda. No piense que yo estoy inventando algo aquí. 1 Corintios, dice aquí en la guía de estudio, lo tengo escrito. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Note la palabra este siglo, la frase este siglo. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí está. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Principados de este siglo. Son gente. Perecen. Yo puse aquí, ¿no será que Pablo está diciendo que usted y yo, la iglesia, prediquemos la multiforme sabiduría de Dios a seres humanos, príncipes que están en el ámbito donde nosotros estamos? Ya le hablé de su ciudad. Vamos a ver príncipes de este siglo. Miren lo que dice aquí. ¿Quiénes crucificaron al Señor? Fueron humanos. Y Pablo les llama príncipes de este siglo. 1 Corintios 2, 7, 8. Esto es muy importante. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga conmigo, misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, diga conmigo, de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes crucificaron al Señor? No fueron demonios, no fueron espíritus invisibles, fueron los romanos. Sí, fueron los romanos. Dice él aquí, vamos otra vez, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir que quienes crucificaron al Señor son príncipes de este siglo. Y ya leímos anteriormente que los príncipes de este siglo perecen. Tú como la iglesia estás llamado a predicar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A qué? A los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos? Usted no va a hacer evangelismo a espíritus volando o invisibles. Son príncipes de este siglo que pueden oír el evangelio. Gobernadores de este siglo.
Ahí está Efesios 6:12. Y la gente usa hoy en día, sobre todo los promotores de la famosa guerra espiritual, mal usan el capítulo 6 de Efesios, completamente sacado de contexto. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Dice de este siglo? Sí. El mismo Pablo ya nos dijo que los príncipes de este siglo perecen. Que fueron príncipes de este siglo quienes crucificaron al Señor Jesús. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es con meramente humanos. Pero hay espíritu que tiene carne, que ha participado de carne y sangre. Y se sientan donde usted se sienta. ¿Me está siguiendo acá? Y yo le expliqué antes a usted que hay príncipes y hay principados de este siglo y hay principados que están en los aires. Ya yo le he dado la diferencia en estudios anteriores. Hay príncipes de este siglo y hay príncipes que no son de este siglo. Hay principados en los lugares, en los aires, sobre ciudades, ejerciendo poderes, influencias, ¿verdad? Pero yo entiendo aquí que mi tarea como la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a príncipes. Y ahí pudiera ser príncipes de este siglo. En los lugares celestiales, ahí es donde yo estoy sentado. Diga conmigo, voy a predicar el evangelio donde estoy sentado. Pero es que tú estás en dos lugares a la vez. En los lugares celestiales en posición, pero también estás en tu ciudad. Y tú no vas a hacer evangelismo en el cielo. El evangelismo es aquí en la tierra. ¿Me estás siguiendo acá, amado? Si tú vas a anunciar a Cristo la grandeza de las riquezas de su gloria, lo vas a hacer en la tierra. Tu trabajo de evangelismo es aquí, en la tierra. Y luego dice verso 11, conforme al propósito. ¿Cuántos están conmigo acá? Mire, este siglo es ahora en la tierra. Antes de irme allá, le voy a leer algo más que tengo aquí. Aquí lo puse, este siglo es ahora en la tierra. Mire, se lo voy a comprobar. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Diga conmigo, los ricos de este siglo, ¿quiénes son? Son gente que tiene dinero aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo tú no necesitas dinero. Diga conmigo, en el cielo no se necesita dinero. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo. Son príncipes de este siglo, son gente. Principados, potestades, gobiernos, gobernantes, gente que está en posiciones de poder, políticos, personas que ejercen dominio, personas que tienen algún tipo de influencia. Esos son príncipes, son gobernantes, gobernadores de este siglo. Diga conmigo, de este siglo. Por eso es que tenemos que ir para atrás y cuando lleguemos al capítulo 6 de Efesios, yo le voy a hablar de la guerra espiritual. Le voy a decir exactamente lo que es la verdadera lucha espiritual del creyente. Y le voy a decir lo que no es. Capítulo 3 aquí, el verso 11, conforme al propósito eterno. Venga conmigo, vámonos a la Biblia de nuevo acá. Dice el verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De acuerdo a el plan eterno que el Señor tenía ya desde antes. Estaba eso ordenado. ¿En quién? Verso 12. Tenemos seguridad y acceso. Diga conmigo, seguridad y acceso. Diga, el evangelio nos trae seguridad. Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Verso 12. La salvación es para siempre. Es segura. Cuando estamos en Cristo tenemos seguridad y tenemos acceso. Tú no te salvas y luego pierdes la salvación el miércoles. Y luego te arrepientes y la recuperas el sábado. Y el domingo te arrepientes y la vuelves a recuperar. No funciona así. Vengan los textos estos.
Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Juan 3:36. Y estos fueron dos versículos que el Señor usó para traerme a mí al Evangelio. Con esto el Señor me trajo a mí. Alguien me mencionó estos dos textos y esto fue lo que tomó para que yo creyera en el Evangelio. Están grabados en mi mente estos textos. Juan 3:36 y Juan 5:24. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ya la tiene. En el momento en que crees, tienes vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Diga conmigo, tiene vida eterna. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A las ovejas que el Señor llamó, están en Él. Nadie las arrebatará de su mano. La salvación es segura, eso yo lo hablo una y otra vez en estudio tras estudio tras estudio. Estamos seguros en Él. Diga conmigo, tenemos seguridad y acceso. Diga, tengo seguridad. Escríbalo ahí en el chat o en los comentarios. Tengo seguridad y acceso. Gloria a Dios. Si no hay seguridad de la salvación, tú no tienes eso. Si tú estás tratando de ser aceptado por Dios por medio de tus esfuerzos humanos, tú no tienes seguridad y acceso. Solamente cuando estás seguro en Cristo de que fuiste salvo por gracia, tienes seguridad y acceso. Sí, con confianza por medio de la fe en Él. Diga conmigo, por medio de la fe. Vamos otra vez a Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Diga conmigo, por medio de la fe. Como dicen en Haití, la foi. Por medio de la fe. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis prisiones. Pablo otra vez, ya sabemos que está prisionero en Roma, pero le está dando ánimo a ellos. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué vuestra gloria? Porque por causa de las prisiones de Pablo, en Roma, es que ellos pueden recibir estas riquezas. Se lo voy a leer en la Reina Valera, no, en la Nueva Traducción Viviente. Mírelo aquí. Dice aquí: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos es para ustedes, así que deberían sentirse honrados. Gloria a Jesús. En otras palabras, ahí vemos nosotros el propósito. Sí. Para vuestra gloria. Verso 14. Y aquí habla del amor. Hay un subtítulo aquí en esta traducción, el amor que excede a todo conocimiento. Muy buen puesto el subtítulo. Hay a veces que los subtítulos no van, pero esta vez sí va. Los subtítulos es trabajo del traductor, amado. Eso no estaba en los originales, usted lo sabe, ¿sí? Está de más decirlo, ¿no? Pero aquí comienza una oración. El apóstol Pablo comienza a orar del versículo 14 al 21. Hay una oración larga, ¿sí? Dice aquí, y Pablo ora verdaderamente: por esta causa doblo mis rodillas. Doblar rodillas es un gesto de humildad y rendimiento a Dios que está más alto que nosotros y es superior. No es un acto de penitencia y duro trato del cuerpo, como vemos en las religiones ascéticas. Sí es el acto, en ese caso, es vacío, porque ellos se arrodillan para penitencia, ellos se arrodillan para cumplir un castigo, o para hacer sacrificio. Pero en el caso paulino no es así. Sí, doblo mis rodillas. Sí, ya lo vimos en el libro de los Hechos, lo vimos en la introducción aquí al estudio de Efesios. Yo le expliqué a usted por qué orar de rodillas está bien. No es obligado. Usted puede orar de pie, usted puede orar sentado, usted puede orar mientras va manejando en su coche. O también puede orar mientras está sentado en un parque debajo de los árboles. O en su cama acostado en la noche, usted puede orar. Pero también puede orar de rodillas. No hay ningún problema con eso. Sí.
Y Pablo menciona ahí Padre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez como lo vimos antes, aquí dentro de la Trinidad, menciona a Dios Padre, Dios Hijo, ya lo vimos anteriormente, ¿sí? De Jesucristo. Verso 15 dice, de quien toma nombre toda la familia de Dios, y aquí está hablando a la iglesia. Y yo hablo aquí y le doy a usted una referencia en lo que es la iglesia visible, que es la expresión del cristianismo que la gente puede ver, la reunión y las prácticas de las personas en varias congregaciones los domingos. Y la iglesia invisible es la verdadera iglesia que solo Dios puede ver, creyentes nacidos de nuevo, pasado, presente y futuro. ¿Qué sucede con esto? Que en la iglesia, y esto es teología, y yo lo tengo ahí en el libro de Eclesiología, no lo traje para enseñárselo ahora, pero el libro de Eclesiología en Teología Sistemática para Latinoamérica, usted puede ver esto a más profundidad. La iglesia visible es lo que tú ves. Cuando tú vas el domingo a la iglesia, usted ve a los hermanitos ahí alabando a Dios. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia visible. Eso es lo que tú puedes ver. La iglesia invisible es lo que Dios ve. A lo mejor tú ves a unos ahí el domingo y esos no están incluidos en la iglesia invisible. Están ahí cantando, pero no son salvos. Mucha gente dentro de las iglesias hoy en día que no son salvos. Hay pastores que no son salvos. ¿Me está siguiendo acá? Así como se lo estoy diciendo. Hay pastores que no son salvos. Y qué decir de pastoras también que no son salvas tampoco. Se ponen el título de pastoras. No son salvas. Con todo respeto se lo estoy diciendo. Pero bueno, es otro estudio. Pero aquí, hablando de esto, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre en el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Esa es la iglesia invisible. Porque toda la familia, es decir, toda la iglesia del Señor en los cielos y en la tierra, ¿quiénes son? Todos los que se murieron ya, que se fueron con el Señor, creyentes pasados, creyentes presentes y creyentes futuros. Es la iglesia invisible. Dios sabe el número de los redimidos. Conoce el número de los redimidos. ¿Se acuerda del corito aquel antes que decía, Juan vio el número de los redimidos? Decía, y todos cantaban al Señor. ¿Se acuerda de ese corito antiguo? Quizás usted no se acuerda. No sé, dígame ahí si se acuerda. El número de los redimidos, como dice el texto antiguo también. Y en el verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. En el hombre interior. Ahí en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Diga conmigo, mi hombre interior, mi espíritu se renueva de día en día. Y aquí dice Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Pablo está orando para que Dios fortalezca a los creyentes espiritualmente. Sí, el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe. Otra vez vamos a por la fe. ¿Se da cuenta que una vez y otra nos va dando esto? Diga conmigo, no por obras para que nadie se gloríe. Dígalo conmigo, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. En el capítulo 2 de Efesios hablamos de todo lo que tiene que ver con la salvación y hablamos de predestinación. Váyase, cuando terminemos acá y estúdielo, ahí está. Sí, a fin de que arraigados y cimentados, dice, en amor. Fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto es grande, amados. Verso 18. Ahí están las dimensiones de lo inmenso que es el amor de Dios. Y es por ese amor que fuimos salvos. Recuerden lo que le dije el otro día. Él nos amó primero. Antes que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó primero. En la ley te decían que tenías que amar a Dios con toda tu fuerza y sobre todas las cosas. En la ley tú tenías que amar a Dios primero para que entonces el Señor te amara a ti. En la gracia, Él te amó primero. ¿Me está siguiendo acá? Dios te amó, Él dio el primer paso. Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único hijo, dice una traducción, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, es por amor. El amor es el motivador, es lo que motiva a Dios a entregar a su hijo en sacrificio por nosotros. Aunque Jesús voluntariamente accedió. Él dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo, dijo. Lo accedió. Sí, entonces, de conocer el amor de Cristo, verso 19, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Diga conmigo, Dios nos da mucho más de lo que nosotros entendemos. De lo que nosotros entendemos. Y todo esto es motivado por amor. Dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada sois. ¿Cuántos están conmigo aquí en esta hora? Sí. Y en el verso 20 dice que Dios puede darnos abundantemente más de lo que pedimos. ¿Sabe que cuando usted va a pedir a Dios algo en oración, usted no sabe exactamente lo que necesita? Mire, si Dios nos respondiera a todas las oraciones, estuviéramos en problemas. Si Dios me hubiera dado a mí todas las cosas que yo le he pedido, yo en este momento estuviera en un mal estado, muy mal. Porque yo me doy cuenta viendo atrás de oraciones tontas que yo hice, cosas que yo estaba pidiendo que estaban fuera de la voluntad de Dios. Me tomó años entenderlo. Qué bueno que Dios no me lo respondió, pero me dio más de lo que yo necesitaba. Mire, me dio más de lo que yo quería y es lo que yo necesitaba. Y a veces Dios no te da lo que tú quieres, Dios te da lo que tú necesitas. Dios te da lo que necesitas. Sí. Dice Romanos 8:26, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No sabemos pedir como nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios morando en ti, al Espíritu Santo morando en ti, Él te guía a toda verdad y tú vas aprendiendo. Pero Dios siempre te va a dar más abundantemente de lo que tú pides. Dios es generoso. Lo que pasa es que no te va a dar exactamente a veces lo que tú estás pidiendo. Y hay oraciones que se responden de esa manera, en que Dios no te da lo que estás pidiendo, te da algo que tú necesitas o algo mejor, mucho más abundantemente. Nosotros, mi esposa y yo a veces hemos estado hablando, y ¿te acuerdas que estábamos orando por esto otro y nunca lo recibimos? Pero nos dio Dios esto en su lugar y esto era mejor. Lo que Dios te da siempre, dígalo conmigo, lo que Dios te da siempre es mejor. Verso 21, a Él sea la gloria, y todo, y esto lo vemos en la carta, amados. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Todo el texto es para glorificar a Dios. Dios es glorificado en todo lo que hacemos. ¡Wow! Esta carta tiene mucho más. Si usted está conmigo hoy por primera vez, váyase, regrese y tome los capítulos anteriores. Amados, tómese el tiempo de estudiar los capítulos anteriores. Descargue la guía de estudio para que entienda lo que estoy hablando, vea las referencias, todas las notas que tengo ahí. Es gratis, amados. Ahí está en la descripción toda la información de cómo descargar la guía de estudio gratis. Sí, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, amados. Y aquí tengo más que yo sé que va a edificar su vida. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.